La liberación de Emilio Lozoya es una humillación al presidente López Obrador y es una obscena exhibición de la mediocridad de la Fiscalía General de la República y la muestra de que la lucha contra la corrupción que encumbró en el poder a la 4T fue solamente una farsa. En el 2018, López Obrador reclamaba que el gobierno no quería tocar a los corruptos. Hoy es evidente que su gobierno o no pudo o tampoco quiso, por ineptos, por inútiles, por incompetentes, no importa. El resultado es el mismo. Una administración que tolera la impunidad. Este caso es un laberinto que comenzó hace 4 años, cuando Emilio Lozoya, el poderoso exdirector de Petróleos Mexicanos, cayó en desgracia al ser vinculado con 2 casos de corrupción. El de agronitrogenados, que fue la compra de una planta chatarra a sobreprecio, y el de Odebrecht, la trama de sobornos que tambaleó a gobiernos de América Latina y que provocó la renuncia de presidentes. Pero aquí Lozoya era el único indiciado. En julio del 2020 lo extraditaron desde España a México. Entonces se esperaba que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, atacara con ferocidad. Finalmente, la cabeza de Lozoya era el estandarte que López Obrador usó mucho tiempo para decir que su gobierno no era como los otros. Hoy, recordarlo así, lo que causa es indignación. Cuando Lozoya llegó a México, los fiscales del caso ni siquiera pidieron la prisión preventiva. Dejaron al exfuncionario únicamente con un brazalete electrónico. La suavidad del trato era porque Lozoya se había dicho dispuesto a colaborar con la justicia, a destapar una cloaca de corrupción que llegaría hasta Los Pinos, y aportó una denuncia de hechos de 63 páginas contra la crema innata de la clase política de México. Pólvora mojada, una burla, porque solo una persona de todas las que mencionó está bajo proceso. Emilio Lozoya se carcajeó en la cara de la 4T. Así siguió Lozoya hasta el 9 de octubre del 2021, cuando tuvo su última cena. Lozoya fue encarcelado no porque la fiscalía se diera cuenta de que los estaba timando, fue por su soberbia. Lozoya comía en el restaurante Hunan un pato pequinés cuando fue fotografiado por la periodista Lourdes Mendoza. La opinión pública estalló en furia, porque en este país hay hombres y mujeres presos que robaron por hambre incluso, mientras Lozoya comía en uno de los mejores restaurantes de la Ciudad de México como si nada, porque en efecto no le pasaba nada. Finalmente, el 3 de noviembre del 2021, Emilio Lozoya pasó su primera noche en el reclusorio norte y desde entonces había intentado que le cambiaran la medida cautelar sin éxito hasta el martes pasado. Le tomó 2 años y 3 meses salir de la cárcel. En ese transcurso ganó todas las batallas contra la Fiscalía de Gertz Manero. Consiguió no pagar un solo centavo por el caso de agronitrogenados, la suspensión del proceso penal de ese caso y la devolución de su residencia en Lomas de Bezares. Si bien el caso Odebrecht sigue en pie en contra de Lozoya, lo que se sabe es que está sostenido de alfileres. Contra Lozoya, el gobierno las ha perdido todas, porque desde que la Cuarta Transformación comenzó a procesar a Emilio Lozoya, no le ha podido probar un solo delito. No ha logrado una sentencia ni por el robo de un alfiler. Vamos, no ha conseguido nada. Es más, en la audiencia del martes, cuando Lozoya logró su liberación, los fiscales del caso fueron tan ineptos que no pudieron convencer al juez de mantener la prisión preventiva. Esa era su responsabilidad y fracasaron. El presidente es incapaz de aceptar que la Fiscalía General ha hecho un trabajo que solo puede ser descrito con una palabra: inmundo. Para él todo se trata de un sabotaje desde el Poder Judicial de la Federación. Están ahora en contra de nosotros, porque el Poder Judicial está dominado por la oligarquía corrupta, está al servicio de una minoría corrupta. Son empleados de ellos, no representan al pueblo de México. Tampoco es nuevo, nunca
han hecho justicia, siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora de manera abierta y descarada y en contra nuestra. Todos los casos los perdemos. El presidente agita las aguas, acusa con saña al Poder Judicial y lo ha repetido todos estos años, todos los días, pero sin mostrar una sola prueba. Pero ¿saben de qué sí hay pruebas? De que la autoridad actuó con desaseo en el caso Lozoya. Ahí está el trabajo de las y los periodistas que han cubierto el tema y que coinciden en una cosa. Lo más destacable de la labor de los fiscales es que han sido unos profesionales, pero de la impunidad. Y hay que ser bien claros en lo siguiente. Está muy bien si alguien decide creer en la narrativa del presidente, pero que no se le olvide a nadie que el Poder Judicial de la Federación estuvo durante 4 años de este sexenio a cargo de Arturo Saldívar, a quien hoy la 4T abriga como prócer de la justicia, y que en ese periodo tampoco se sentenció a ningún funcionario de alto perfil por corrupción, por el caso Ayotzinapa, por violaciones a los derechos humanos, por la caída de la línea 12 del metro, por las masacres de migrantes, y podría continuar. A nadie. Incluso ayer el presidente López Obrador hizo una confesión de parte y muy delicada. Aceptó públicamente que le pedían a Arturo Saldívar que presionara a jueces. Lo dijo el presidente ayer. Cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen. Hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Si viene mal la averiguación, entonces él ayudaba. Llega la señora Piña y dice, los jueces son autónomos. ¿Qué tal? Lo que acabamos de oír es la confesión explícita de que el presidente de la República usó como correa de transmisión al presidente de la Suprema Corte para intervenir y presionar a jueces. Eso se llama intromisión, eso se llama pisotear el equilibrio de los poderes de la Unión. Sin embargo, Arturo Saldívar dijo esta mañana que la coordinación y el diálogo entre poderes es necesario y positivo. También rechazó que hubiera hablado con jueces o magistrados para insinuarles o instruirles sobre sus casos. ¿Quién miente entonces? Pregunto, ¿qué diría el López Obrador del pasado si escuchara a Felipe Calderón, a Enrique Peña o a Vicente Fox admitir que presionaba a jueces? Estaría convocando a un gran plantón y sería el abanderado de la indignación. Pero el poder siempre revela la verdadera cara de los gobernantes. Y termino con lo siguiente. El caso de Emilio Lozoya es la gran farsa del sexenio. El fracaso de un gobierno que en su ambición de cazar a la cúpula del poder que le antecedió fue engañado, burlado, humillado y exhibido por su colosal incompetencia y mediocridad. Y que aunque digan que no son como los de antes, sus resultados sí lo son. Porque como pasaba antes, en este país los poderosos nunca terminan pagando por sus delitos, sino excarcelados y comiendo en los mejores restaurantes, mientras el resto del país y de las víctimas siguen implorando por unas migajas de justicia.